¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial que sigue con la serie de tutoriales para ver cómo podemos trabajar con archivos PDF. En este caso vamos a ver cómo podemos añadir texto en un documento PDF. En el anterior veíamos cómo añadir una imagen, en el ejemplo añadíamos el logo de un documento, pues en este caso añadiremos texto. ¿De acuerdo? Bien. He utilizado como siempre un proyecto de ejemplo para ir más rápido y en este caso he cogido el proyecto del vídeo anterior y he añadido una serie de campos para poder pasar los parámetros al método con el que añadiremos el texto. El campo de texto para introducir el texto ya lo teníamos en el anterior, aunque no lo utilizábamos, y he añadido una serie de campos más para poder indicar la posición vertical, la posición horizontal, el ángulo y el tamaño del texto, ¿vale? Coordenada X, coordenada Y, ángulo y tamaño del texto. Si os fijáis, veréis que he añadido un tooltip en cada uno de los campos, ¿veis? En el que indica cada uno para qué sirve. O sea, en el momento en que esté en ejecución, si no recordáis, pero bueno, con situaros encima, enseguida os sacará un mensajito en el que os dice cuál es el dato que hay que introducir en cada campo. Bien, esto en cuanto al diseño de la ventana. En cuanto al código, bueno, el botón de texto evidentemente para introducir el texto, ¿no? Vamos a ver el evento clic que tiene asociado este botón y qué es lo que hacemos. Aquí, como veis, tenemos el anterior que inserta el logo, ¿vale? Y aquí tenemos el que inserta el texto. Bien, primero chequea evidentemente que hayamos seleccionado un archivo con el que trabajar, si no, poco texto vamos a insertar, salvo que quisiéramos crear uno nuevo desde cero, que no es el caso de este tutorial, que entonces no habría que seleccionar ninguno. En este caso, puesto que ya seleccionamos uno, lo que haremos es en ese que hemos seleccionado añadir el texto que indiquemos. Pues bien, primero le asignamos el nombre que va a tener el archivo de salida. Recordad que lo que hacíamos era modificar sobre un archivo ya existente y creábamos uno nuevo de salida con los datos que habíamos, en este caso con el texto que vamos a insertar, ¿vale? Para mantener el original sin tocar. Pues bien, aquí recogemos las coordenadas X, Y, el ángulo y el tamaño del texto que hemos introducido en pantalla y llamamos a la clase, la instanciamos, a la clase útil PDF y llamamos al método texto al cual le pasamos el archivo final, el archivo que hemos seleccionado, el texto que vamos a introducir y las distintas coordenadas que hemos introducido en pantalla. La X, la Y para posicionar el inicio del texto, el ángulo y el tamaño del texto. ¿Vale? Bueno, en caso de producirse un error que nos lo diga y si no, pues simplemente ese archivo final que se va a crear que nos lo muestre en pantalla. ¿Vale? Esto en cuanto a el evento del botón. Y ahora vamos a ver qué hacemos en este método de añadir texto. Nos vamos al útil PDF, la clase que creamos en el vídeo anterior, y como veis tenemos aquí ya el método de añadir el logo del tutorial anterior y el nuevo para añadir el texto, pasando los distintos parámetros que hemos indicado antes. Bien, aquí como en el anterior, veis que está marcado como comentario todo tal como os comenté en el vídeo anterior. Bueno, yo genero siempre para hacer un seguimiento al principio, en este caso es muy poco código y prácticamente no es necesario, pero cuando hay código así grande, yo me creo un writer, un string writer, que me genera un archivito en formato de texto, un .log, y ahí voy añadiendo todas las líneas que me interese para ir haciendo un log de lo que va haciendo el código y ver en un momento dado si da error, dónde y qué error ha dado. ¿Vale?
Esto lo tenéis aquí. Ahora mismo no se usa, pero bueno, si lo queréis implementar vosotros en cualquiera de vuestros códigos, ahí lo tenéis. Pues bien, ¿qué hacemos? Primero creamos el reader, ¿vale? Y cargamos el archivo que hemos indicado. Creamos un rectángulo. Este rectángulo es el que vamos a utilizar para indicar el tamaño que va a tener el texto y dentro de este rectángulo añadiremos ese texto, ¿vale? Como veréis, al documento creo un nuevo documento y le asigno ese rectángulo, ¿vale? En este caso será pues todo el folio, la página. Creamos un stream nuevo que va a ser el archivo de salida en modo write para poder escribir, ¿vale? Y aquí creamos el writer, ¿vale? Para poder escribir, en el que vamos a utilizar el documento que hemos definido y el archivo de salida. Es decir, a este archivo de salida le meteremos este documento que hemos creado, ¿vale? Seguimos. Creamos también una variable de tipo PDF Content Byte, que es la que vamos a utilizar para definir el texto con todas sus propiedades que vamos a escribir. ¿De acuerdo? Bien, como veis, CB, aquí ya la empezamos a utilizar. Definimos un tipo de letra con el que vamos a escribir ese texto, indicando pues el tipo de letra, el tamaño que va a tener, si va a ser un tipo de fuente normal, cursiva o en negrita o demás, ¿vale? Y el color que va a tener, ¿veis? Aquí ya, si os dais cuenta, ya estamos utilizando esa variable de tipo PDF Content Byte, ¿vale? Para asignar el color azul. Lo vamos a hacer azul para diferenciar el que acabamos de agregar con el que ya tenía el documento, ¿vale? Y aquí, ¿veis? Estamos ya asignando el fuente que hemos definido, o sea, la letra que hemos definido, el tipo de fuente que hemos definido aquí arriba, y el tamaño que hemos pasado por parámetro que va a tener esa letra, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Vamos a escribir el texto. Pues siempre cuando vayamos a escribir un texto, primero begin text para indicar que vamos a escribir, ¿vale? Begin text. Show text aligned, lo que hacemos aquí ya es decir, escríbeme este texto, ¿vale? Hemos abierto, digamos que hemos abierto la veda aquí, ¿no? Hemos abierto el momento en el que podemos escribir. Escribimos todo lo que necesitemos y una vez hemos escrito todo el texto que queríamos escribir, cerramos con el end text. ¿De acuerdo? Bien, aquí como veréis indicamos, por un lado, el tipo de alineación que va a hacer, el texto que hemos metido en pantalla, las coordenadas X e Y que hemos metido en pantalla y el ángulo que va a tener ese texto, que también lo hemos metido en pantalla. Esto, ahora veremos qué cosas debemos tener en cuenta, porque digamos que eTextSharp hace un tipo de alineación del texto un tanto curiosa, ¿vale? Entonces lo tenemos que tener en cuenta a la hora de situar estas coordenadas, porque si no el texto se nos irá a otro sitio y no al que nosotros queremos. Ahora os explicaré el porqué. Bien, una vez hemos asignado esto, ya hemos asignado el texto que queremos imprimir, creamos una página nueva y a esa página le añadimos el texto, el PDF, perdón, en este caso el PDF y claro, ese PDF ya lleva el texto, ¿vale? que queríamos escribir. ¿De acuerdo? Pues una vez hemos añadido el texto con su fuente, su formato, su color y demás, ya tenemos todo, cerramos el documento, cerramos el stream, cerramos el writer y lo cerramos todo, ¿vale? Si no cerráramos, nos daría un error de que el archivo está dañado y no se puede leer, ¿vale? Y entonces, aunque parecería que nos lo ha creado bien, luego no podríamos abrirlo. Esto que no se os olvide nunca, ¿vale? Sobre todo este y estos tres, que no se os olviden nunca, porque si no cerramos el documento y el writer, nos va a dar un error luego de que el archivo está dañado y no
no se puede leer. ¿De acuerdo? Bien, y bueno, excepción de errores, y en el caso de que haya un error, pues nos devolverá el texto del error. ¿De acuerdo? Esto es lo único que hace falta para poder indicar el texto. Vamos a ver cómo lo hacemos, un ejemplo, y vamos a ver esto que os he comentado de las coordenadas. ¿Vale? Con esto sería suficiente, no hay que hacer nada más para poder incluir un texto en un PDF. Vamos a lanzarlo, ¿veis? Aquí lo tenemos. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este es el del vídeo anterior, que ya tenía el logo, ¿veis? Ya tiene el logo añadido. Y vamos a añadirle un texto. Por ejemplo, texto de prueba, ¿vale? ¿En qué coordenada lo vamos a poner? Bien. Acordaos que ayer os dije, o bueno, en el anterior vídeo os dije, que eTextSharp trabaja con las coordenadas empezando por abajo a la izquierda, es decir, por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, la coordenada X empezaría de aquí hacia la derecha, coordenada Y de aquí hacia arriba, ¿vale? Entonces, si yo aquí pongo 25, ¿vale? 25 como coordenada, vosotros diréis, bueno, de aquí a aquí 25. ¿No? El texto empezará aquí y de aquí para allá. Y la coordenada Y, si yo le pongo que empiece en la coordenada, pues si quiero que lo sitúe más o menos por aquí, supongamos que es el 500, pues 500, ¿vale? En este caso, el I no tenemos que tenerlo muy en cuenta, puesto que va a ser horizontal. Y si nosotros decimos 500, pues 500. El ángulo va a ser 0 porque lo queremos horizontal y el tamaño del texto pues 11, por ejemplo. Esto es lo que nos importa ahora, ¿vale? Como os he dicho, de abajo a la derecha, de abajo arriba, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? El 25 no quiere decir que el texto de aquí a aquí suponemos que hay 25. El texto no empieza aquí, ¿vale? Como sería lo lógico. El centro del string de la cadena de texto es el que empieza aquí. Es decir, de ese 25, 12,5 irán hacia la izquierda, 12,5 irán hacia la derecha. Por lo tanto, si yo este texto de prueba lo he marcado en la posición 25, cuando yo añado el texto, ¿veis lo que pasa? La mitad del texto, puesto que el punto 25 está aproximadamente aquí, pues 25 de esos 25, pues la mitad hacia un lado del texto, la mitad hacia el otro lado. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta siempre que la posición X que indiquemos para un texto en horizontal parte del centro del texto. ¿De acuerdo? Si el texto tiene una longitud de 100 y queremos que empiece a 25 del margen, pues ya sabemos que tenemos que colocarlo en la 75. ¿Vale? Pues si el texto tiene 100, 50 van hacia la derecha, 50 van hacia la izquierda. Con lo cual, si este texto, en vez de ponerlo en el 25, lo ponemos en el 100, ¿vale? Vamos a ver este documento. No, habíamos cogido este, perdón, el que tiene el logo, ¿vale? Si este en vez de poner el 25 lo ponemos en el 100 y le damos, ¿veis? Ahora sí lo tenemos dentro de donde nos interesa. Esto tenedlo en cuenta, ¿vale? El punto X es el punto en el centro del texto. Con lo cual, tened en cuenta que él empieza a contar desde el centro. Entonces, si le marcamos 25, la mitad del texto se nos irá fuera. ¿De acuerdo? Tened esto en cuenta. Lo mismo pasaría para el I, en el caso de que el texto fuera en vertical. ¿De acuerdo? Siempre eTextSharp coge el centro del texto como punto de referencia para colocar el texto. Bien sea en horizontal, bien sea en vertical, bien sea en la posición que sea. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, igual que tenemos esto ahora, ¿vale? Vamos a seleccionar y vamos a decir, vale, tenemos aquí este texto. Pues ahora vamos a poner texto de prueba, para que sepamos que es el vertical, ¿vale? Texto vertical,
de prueba, ¿vale? Que lo hemos añadido desde código, por ejemplo. ¿Por qué? Vale, esto es, a ver, en vertical, ¿qué se suele escribir? Pues normalmente, en un documento oficial, pues la publicación en el documento correspondiente del registro de la empresa, de bla, 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 bla. Eso es lo típico que se suele ver aquí en vertical, ¿vale? La fecha de publicación, el libro, tomo, hoja, etc. Eso es lo típico de poner aquí en un texto pequeñito en vertical. Pues tan sencillo como añadir todo el texto. Posición inicial, pues la vamos a poner, por ejemplo, en la 20, porque en realidad queremos que esté pegado aquí a la izquierda. Y puesto que va a ser en vertical, la 20 es donde va a empezar a escribir. La posición y aquí sí tenemos que ir con cuidado. Acordaos que coge de la mitad del texto, ¿vale? El centro del texto, hacia un lado y hacia otro. Teniendo en cuenta esto, pues vamos a ponerle 175, que vendrá a ser una cosa por aquí, más o menos, o quizá menos, porque, bueno, cuidado, es que tenemos un montón de hoja hacia abajo, ¿vale? En la 175, por ejemplo, el ángulo. Aquí es donde vamos a trabajar ya con el ángulo. Si lo queremos en vertical, pues ángulo 90. Y el tamaño del texto, puesto que va a ser una publicación, normalmente es simplemente para que se vea, pero pequeñito, ¿vale? Con texto 8. Esto le damos a añadir. Y veis, aquí tenemos el texto en vertical, en pequeñito, ¿vale? Texto vertical de prueba añadido desde código, ¿vale? Lo tenemos aquí en vertical para ponerlo como nos interesa. Otra cosa muy típica que se suele hacer para añadir texto de este tipo es lo que se llama la marca de agua, que suele ser el duplicado de facturas o de un documento que nos interese marcar que es un duplicado y que no se puede, o sea, y que no sirve como documento original. Pues veis, duplicado, se suele poner en letras muy grandes así en diagonal, ¿vale? Pues como yo ya he hecho antes una prueba y tengo más o menos las coordenadas, ¿vale? Las ponemos ya y así no perdemos tiempo. En este caso el ángulo sería 45 grados para que sea diagonal y el texto lo vamos a hacer grandote para que se vea, ¿vale? Aquí ya podríais jugar con el color, que fuera un color gris muy clarito, que fuera, ¿vale? Eso ya cada uno. La letra podría ser en negrita, etc. ¿Vale? Entonces añadimos el texto, vamos a seleccionar el documento, que en este caso creo que sería este, ¿no? Para que veamos todos los resultados, ¿vale? ¿Veis? Y aquí tendríamos el duplicado del texto en diagonal, ¿vale? Con las letras de duplicado. Esto ya os digo, es cuestión de cambiar el texto o quizá el tipo de letra, hacerlo un poco más gordito, en negrita, ¿vale? Y con un... ¿De acuerdo? Pues así de fácil y sencillo es poder trabajar con el texto, ¿vale? Para añadirlo en los documentos PDF. Espero que os sirva, que le saquéis provecho. Iremos añadiendo más funcionalidades a esa clase útil PDF. Y lo que os digo siempre, si tenéis dudas, no tenéis más que preguntar. Y si está en mi mano, pues no tengo ningún problema en responder y en ayudaros. Y si se os ocurra cualquier cosa que no haya colgado vídeo y esté en mi mano, pues no tengo ningún problema en colgar un vídeo con un ejemplo para que veáis cómo se hace. ¿De acuerdo? Acordaros de suscribiros al canal para estar al tanto de todos los vídeos que vaya subiendo. Pues venga, os espero en el siguiente tutorial. Gracias y hasta luego.